Continuando con el análisis de las fuerzas internas del problema 2, perdón por la interrupción. Entonces decíamos, si aquí el diagrama, esta fuerza interna de 140 que llevamos acá, lo hace subir desde menos 170, pues llegará hasta 30. Y la fuerza de 30 kN que está en el extremo, que está hacia la izquierda, lo hace subir los 30, cerrando el diagrama perfectamente. Entonces este diagrama de fuerzas normales nos indica cómo va a estar sometida la barra. Miremos que únicamente en el segmento AB hay tensiones. Acá en la parte AB es donde tenemos tensiones. De ahí en adelante, en C, en BC, en CD, DE, quedó en la parte negativa. Entonces tendremos que la barra está sometida a la compresión que nos dice la fuerza interna correspondiente. Entonces este diagrama de fuerzas normales lo he elaborado de tal manera que las fuerzas normales están en kilonewtons, las abscisas en centímetros, 30, 60, 70, 40, la longitud total 2 metros. Estas fuerzas normales, el diagrama me las da directamente en toda la longitud, pero si en un caso determinado yo quisiera calcular las fuerzas en el intervalo que yo quiera, simplemente hago un intervalo, hago un corte en ese intervalo. Por ejemplo, si yo corto acá mi barra después de C y antes de D, o sea, para el intervalo CD, este es mi diagrama correspondiente. Entonces, si nosotros sumamos las fuerzas que nosotros tenemos ahí, en ese intervalo, después de 90 centímetros y antes de 160 centímetros, entre C y D, sumando esas fuerzas normales, decimos la fuerza normal menos 130 kilonewton más 180 kilonewton más 120 kilonewton igual a 0, la fuerza normal me da menos 170 kilonewton para el intervalo CD. Si comparamos con el diagrama que acabamos de analizar, entre C y D, efectivamente la fuerza interna que nosotros tenemos acá es de menos 170 kilonewtons, coincidiendo con el cálculo que acabamos de hacer con este corte. Entonces, el signo menos que nos da acá precisamente nos indica que en este segmento CD nuestra barra está sometida a compresión. El signo más indicará en el intervalo correspondiente que la barra está trabajando a la tensión. Miremos ahora un análisis de los esfuerzos en una estructura. Por ejemplo, aquí tengo una cercha o armadura, como se denomina. Entonces se trata de calcular los esfuerzos en algunas de estas barras que señalamos aquí. He señalado entonces que calculemos para esta cercha estáticamente determinada, con estas cargas de 120, 280 kilonewton, con las dimensiones que ustedes pueden apreciar acá. Queremos calcular los esfuerzos en estas barras que menciono acá: barra AB, barra AI, barra BC, barra BH, barra IH. Entonces, nosotros tenemos que la longitud total de la cercha, la luz, es de 8 metros y su altura de 2 metros. Vamos a dar la solución. Entonces, hago mi diagrama de cuerpo libre. Tenemos las fuerzas externas conocidas, 120, 280 kilonewtons, y las reacciones, pues serán las fuerzas externas desconocidas. Entonces, calculamos las fuerzas externas valiéndonos de la estática. Por eso es tan importante saber la estática siempre. Siempre vamos a comenzar con el análisis de la estática. Entonces acá, al sumar momentos con respecto a, tenemos esta ecuación,
120 por 4, menos 120 por 4, menos 200 por 8, menos 80 por 2, más y por 16 con las correspondientes unidades, kilonewton y metros. Resolviendo acá, despejando y, ya obtengo la reacción vertical en y 190 kilonewton hacia arriba. Luego otra ecuación estática, una simple suma de fuerzas en y me da entonces que y vale 210 kilonewtons. Luego, recordando nuevamente de la estática, debemos saber estática, seguiré insistiendo. Recordando de la estática, para el cálculo de las fuerzas en las barras de una armadura, se puede emplear el método de los nudos o el método de las secciones. Entonces yo aquí he calculado las fuerzas A, B y I haciendo un diagrama de cuerpo libre y aplicando el método de los nudos para el nudo A de la cercha. El ángulo del cordón superior donde se encuentra la barra AB simplemente pues será el arco tangente de 2, que es la altura, sobre 8, que es la mitad de la base de la cercha, para un ángulo de 14,036 grados. Nuevamente la estática, ecuaciones estáticas, sumo fuerzas en X, sumo fuerzas en Y, obteniendo estas dos ecuaciones. De la primera calculo la fuerza B, la despejo, la reemplazo en la segunda y obtengo la fuerza I de 80 kilonewton. Importantísimo decir si las barras trabajan a compresión o a tensión. Aquí AB dio positivo, da positivo, entonces trabaja a compresión porque así se la supuso entrando al nudo. Ahí también dio positivo, pero queda tensión porque se la supuso a la tensión saliendo del nudo. Jala el nudo, o sea, tensiona. La fuerza B comprime al nudo. Entonces, esa es la diferencia. También podemos entonces aplicar el método de las secciones. Por ejemplo, acá tomo una sección de la cercha, la sección ABI, que es un triángulo. Coloco las fuerzas externas que trabajan sobre ese triángulo que es mi sección ABI y me encuentro que esas fuerzas externas, las conocidas, pues son 120 kilonewton y la reacción que se calculó de 210 kilonewton. Y tengo como incógnitas para calcular las barras BC, BH y IH. Aplicamos las ecuaciones estáticas. Puedo tomar, por ejemplo, momento respecto a B. Entonces ahí pues tendré la fuerza IH por la distancia, que es 1 metro, menos la fuerza de 210 kilonewton por 4 metros. Hay que saber sumar muy bien momentos y sumar muy bien fuerzas. Acá he querido, para que practiquen los momentos, nuevamente hallar momentos, pero ahora con respecto a H. Entonces, como vemos, pues la fuerza BH y la fuerza BI pasan por H, no van a producir momentos respecto a H, solamente las componentes de la fuerza BC. La componente horizontal, entonces, produce un momento de menos, haría girar en sentido Z negativo, fuerza BC coseno de 14,036 grados por 1 metro, que es la distancia correspondiente de ese brazo. Y la componente en Y, también momento negativo, fuerza BC seno de 14,036, pero por 4 metros, que es la distancia correspondiente hasta H. Y las fuerzas igualmente, la fuerza de 210 kilonewton, momento negativo, con respecto a H está a 8 metros, y la fuerza de 120 kilonewton, momento positivo, 120 kilonewton por 4 metros. Haciendo las operaciones respectivas nos da que la fuerza BC es menos 618.6 kilonewton. Si me da negativo, quiere decir que es en sentido contrario a como yo supuse. Yo, al suponer que jala el nudo, que sale el nudo, estaba diciendo que trabaja la tensión, pero como aquí me resulta negativo, quiere decir que entra el nudo, o sea, comprime el nudo, la barra también está trabajando a compresión. Esa barra BC trabaja a compresión. Luego entonces aplico una suma de fuerzas en X. Entonces fuerza BC, su componente, coseno de 14,036, fuerza BH, su componente, por coseno de 14,036, y la fuerza IH son las fuerzas que actúan en dirección de las X, son las únicas dos. Reemplazando las que ya calculamos, por ejemplo, acá la fuerza BC
nos dio menos 618.6, ahí aparece, menos 618.6 por el coseno de 14,036. La fuerza BH no la conozco por el coseno de 14,036 y la fuerza IH nos dio positivo 840 kN igual a 0. Resuelvo, me da negativo, nuevamente BH la había supuesto saliendo del nudo, debe ser entrando al nudo, por lo tanto la barra BH trabaja a compresión. Y como el objetivo es calcular los esfuerzos, entonces vamos mirando barra por barra de las, calculé aquí 4 barritas, ustedes pueden calcular la quinta que se había propuesto. Entonces tenemos acá en el cálculo de esfuerzos, el área que se ha dicho son 7500 milímetros cuadrados. Para pasarlo a metros simplemente multiplico por 10 a la menos 6 y me queda en metros cuadrados. La barra AB, como se calculó, trabaja la compresión, aquí está el diagrama, con un valor de 865.9 kN. Revisen el cálculo que nos dio ese valor cuando calculamos en el nudo A. Luego el esfuerzo simplemente será la fuerza de 865.9 por 10 a la 3 newtons sobre el área de 7500 por 10 a la 6 metros cuadrados para un esfuerzo de 115.5 megapascales. A compresión va a ser ese esfuerzo. Si la fuerza es de compresión, el esfuerzo será compresión. Igualmente pasa para los elementos AI e IH, que como calculamos, nos dieron exactamente la misma fuerza externa de tensión, 840 kN. Entonces, 840 kN, 840 por 10 a la 3 newtons, dividido entre el área, 7500 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, me da un esfuerzo de 112 megapascales a la tensión. Y por último, el elemento BH. El elemento BH está también a la compresión, dio una fuerza de 247.3 kN, dividido entre el área correspondiente, nos va a dar que el esfuerzo a la compresión del elemento BH es de 33 megapascales. Entonces, quiero nuevamente presentármeles. Yo soy Darwin Mora Villota, el profesor asignado para esta asignatura. Quiero servirles durante este bloque que tenemos. Les envío inicialmente ese videíto que se me cortó en 2 partes por algo imprevisto, pero ahí están, y además les envío las hojitas que ustedes ven, yo las escaneo y se las envío para que las tengan. Entonces pueden buscar en la parte donde se les señale las hojas correspondientes. Mi consejo es que estudien muchísimo. Van a darle una lectura, pero a fondo, al capítulo 1 del libro de Singer, que ahí hay muchos conceptos y hay algunos ejemplos propuestos, y de ahí también les coloco algunos ejercicios para el primer taller, que lo he dividido en 2 partes. Entonces, yo estoy para servirles. Deseo que aprovechen muy bien estos videos que les mando y el material que les mando, con el propósito, en primer lugar, de que aprendan mucho, pero deben leer mucho y saber mucha estática. Eso que fue el curso pues que les dieron ya de estática ya en la universidad, en el bloque correspondiente. Entonces quedo a la espera de algún comentario y que resuelvan el taller, que lo entreguen en la fecha señalada con muy buena presentación y lo manden exclusivamente en PDF a la plataforma, no a ninguna otra parte. Si mandan ejercicios, talleres parciales a otra parte, que no sea a la plataforma y en las fechas señaladas, no se les revisará. Bueno, entonces, muchos éxitos, que Dios los bendiga.